Pequeño video instructivo. A ver, mira. Siempre decimos que nadie nos enseña a ser padres, nadie nos enseña a ser madres. Pero eso es mentira. Aprendimos a ser padres y madres siendo hijos. Los niños y las niñas, para tener un apego seguro, necesitan que el adulto esté accesible, disponible, sensible y responsivo. Accesible significa que estás en el lugar, pero también estar disponible, porque a veces estamos juntos, pero no estamos disponibles emocionalmente. La sensibilidad y la respuesta tiene que ver con esta capacidad de leer las necesidades que tu hija, que tu hijo tiene. Y para eso usamos una palabra que es muy bonita que se llama mentalizar. Y mentalizar significa tener en mente la mente de mi hijo. Cada vez que llevas una crianza respetuosa, no solamente le haces un bien a tu hija o a tu hijo, también le haces bien a tu relación. Para hablar de esto, mejor que ella, claro, especialista, Brenda Trócoli, bienvenida, ¿eh? ¿Cómo va? Muchas gracias. Especialista en crianza, qué mejor que tenerte. Así es, y qué honor ese videíto con Machi Guerrero, que es una colega mexicana que aprovecho para mandarle un beso. ¿Y la conoces? No nos conocemos personalmente, pero sí tenemos mucho vínculo porque hacemos el mismo trabajo de concientización, claro. y fue muy lindo ese trabajo que hizo en esa charla. Abrimos, ¿no?, un poco el tema de la crianza, pero me gustó esto que dijo en un momento de estar disponible emocionalmente. ¿Qué tema? Qué bueno, ¿no es cierto? Y qué difícil también. ¿O no? A ver. Qué difícil. ¿Qué significa eso? Creo que es lo que más nos falta hoy. Venía escuchando un poco el programa que llegó un ratito antes y hablaban un poco de este tema del vacío, del dinero, del propósito. Y yo creo que todo nace en la falta de presencia emocional que tenemos de nuestros padres durante la mayoría de los días de nuestra vida, lamentablemente. Y esto no creo que afecte solo a la generación de hoy, a los chicos que estamos criando hoy, yo soy mamá de 2, sino también que nos ha afectado a nosotros como hemos sido criados y también a nuestros padres. Por eso creo que la crianza no es solo un tema que nos compete a mamás y a papás y a quienes de repente trabajamos con chicos, sino que es un tema social, es un tema cultural, es un tema antropológico, es un tema económico, es un tema que aparece en todas las áreas de la vida. Y sí, me parece que la presencia emocional falta y falta mucho porque justamente tiene que ver con conectarnos con el otro, que no es presencia física. Digo, yo puedo ser una mamá o un papá que esté todo el día en casa, pero eso no es presencia emocional. No estoy conectado con mi hijo. Porque no estás conectado con tu hijo, estás en tu mundo, estás en tus cosas, estás en tu narrativa y de repente los chicos tienen muchas necesidades muy ligadas al plano emocional, muy intensas, criar es muy difícil y esas necesidades en general no están siendo satisfechas. También es que sepan que estás, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. No solo físicamente, sino que estás. Exactamente. ¿Cuánto cambió la crianza que vos tuviste? ¿Cuánto evolucionó, mejor dicho, a la que vos le diste a tus hijos? Porque viniste con un chip de crianza, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuánto ahí dijiste, esto no, esto sí, ese checklist que uno hace? Y mira, yo creo que uno cuando se convierte en mamá o en papá, o en mi caso que me dedico a esto, hacer esa revisación es casi inevitable y es muy necesaria también. Yo tengo una gran mamá, tengo un gran papá que han estado muy presentes en mi crianza, pero también esto vienen de una cultura de repente donde aparece esta figura de la mujer multitasking, que la mujer está para cocinar, está para limpiar, está para criar y está para trabajar, ¿no? Y como dice el dicho, el que mucho abarca poco aprieta. Entonces, en ese querer hacer todo y con una exigencia de una sociedad que cada vez te la pone más difícil, porque también hay una realidad económica que nos empuja a corrernos de ese lugar de ocupar lo emocional, pero alguien lo tiene que ocupar. Y cuando ese lugar no es ocupado ni por mamá ni por papá y aparece la terciarización de la crianza, yo creo que ahí vienen los problemas más fundantes que tenemos en la sociedad y que lo estamos viendo hoy todo el tiempo. Digo, lo estamos viendo con nuestros adolescentes. Tenemos adolescentes con problemas de salud mental que nunca habíamos tenido estos números en cuestión de lo que... Es más joven. Cada vez más jóvenes aparece lo que es la ansiedad, lo que es la depresión y hasta tenemos tasas de suicidios muy alarmantes, que obviamente no se puede cerrar todo a la crianza que me dan mamá y papá. Digo, hay toda una sociedad que está acompañando este tipo de dinámicas, pero sí la familia es ese primer lugar que debería ser nuestra base, ¿no? Yo en mi libro hablo mucho de eso, de construir esta base segura. Y si los vientos vienen fuertes, que a todos nos puede pasar, que la vida nos ponga situaciones adversas, vamos a tener otra diferencia en cómo estamos plantados ante la vida. Hablabas del libro, después lo presentamos, El Nudo Invisible, pero justo Sergio decía que lo estaba leyendo. Sí. Y una de las cosas que me hizo pensar el libro es que de verdad
en algunos tramos de mi crianza, tengo 3 hijos, no he sido un padre presente. Podría poner 1000 excusas, referidas seguramente al campo laboral, en muchos casos. ¿Hay un modo de reparar eso? Siempre. Yo creo que siempre, un poquito lo hablábamos recién antes de empezar la nota, me parece que nuestros hijos, así sean adolescentes o incluso adultos, siempre están esperando esa palabra de reparación, ¿no? Porque es algo de sentir como yo tenía razón en sentir lo que estaba sintiendo. Por ejemplo, la soledad. Yo creo que los chicos se sienten muy solos hoy en día y que nos hemos sentido nosotros muy solos también en nuestra crianza. Entonces, de repente, encontrar esa validación de tu mamá y de tu papá, que te expliquen sus motivos, hablar de la historia con honestidad. Digo, esto no tiene tanta teoría, tiene más corazón que teoría. A mí me sucedía esto. Yo creo que eso repara mucho y aparece la compasión, ¿no? Por todo lo que hemos tenido que atravesar todos, porque vivir emocionalmente presentes no es fácil. Claro. Invariablemente esa ausencia de papá también aparece en el matrimonio, aparece con la mujer que está pariendo o que está gestando esa nueva vida. Cuando decimos, la prioridad es el trabajo, vamos a trabajar tantas horas, ¿también ahí es posible hacer una reparación? De vuelta caigo en lo mismo. Yo creo que nunca es tarde para poner en palabras aquello que no pudo ser. De hecho, yo creo que es de las cosas que más nos sanan. Digo, si lo trasladamos, quizás nos parece más complejo verlo en el vínculo con nuestros hijos, pero si lo trasladamos a un vínculo con una pareja, que es algo que quizás lo vemos menos complejo, siempre va a ser mejor que alguien nos diga, tenés razón, no pude estar en ese momento de la forma que necesitabas, no pasó nada, el equivocado sos vos. ¿Qué es lo que solemos hacer con nuestros hijos, ¿no? Nosotros patologizamos mucho la conducta de nuestros hijos y no vemos que en general es el resultado de las acciones que nosotros como adultos hacemos. Y en la pareja esto sucede también, ¿no? De tener una responsabilidad. Quería subrayar lo que dijo Sergio, me gustó mucho. Quería hacer ahí un bonus track. Vamos. Esto del reconocer, ¿no? De reparar. No cualquiera lo hace. No. No cualquiera se decide y lo hace. No cualquiera para y dice, che, quiero reparar esto, ¿cómo lo hago? Pero qué sano que debe ser también, tomo el ejemplo, permiso, Sergio, de Sergio, digo, qué sano debe ser también si lo hace, y ya el hecho de que lo quiera hacer, me parece que es muy sanador. ¿Qué sanador debe ser para los hijos? Pero sin dudas. Porque está viendo también ese vínculo, que el papá quiere reparar esto. Quizás inconsciente, quizás es en silencio. Sí, como el ejemplo de Sergio, pero para cualquiera, ¿no? Y aparte, fíjate que en nuestros dolores emocionales, la mayoría de las veces, la persona que duela es el niño. Vos siempre le estás hablando a un niño, aún así tengas un adulto enfrente, porque la mayoría de los problemas emocionales que cargamos a nuestra adultez están muy cargados de aquello que hemos vivido en la primera infancia, que es donde se están formando todas nuestras estructuras, claro. Las emocionales, las psíquicas, las físicas, nuestros pensamientos. Entonces siempre hay algo que cuando se sana algo de la infancia, cuando hay una reparación en la infancia, repercute inmediatamente en tus vínculos presentes, en los más íntimos hasta en una relación laboral. Uno se empieza a posicionar de otra manera. Qué sano, ¿no es cierto, esto? Sí. Qué bueno. Escuchaba, Brenda, te escuchaba esto de poner en palabras, ¿no? Yo tengo amigas que son docentes y lo primero que me dicen cuando ven conductas en los niños de la primera infancia, estas llamativas, todo el tiempo recalcan, veo chicos no mirados. Todo el tiempo me dicen, no están mirados. Hay padres que están trabajando un montón, que están con otras necesidades emocionales y realmente no están pudiendo. Porque esto también yo pensaba de que generalmente es, bueno, los padres no quieren o los padres están en otra y demás, y también se suma culpa a eso que encima le está pasando. Y no repara eso. Ni la culpa, ni el juicio. Creo que lo que repara esto que vos decías, ¿no? El poder poner en palabras, parar la pelota y decir, me está pasando esto, lo que sea, con mi hijo, en mi familia, en cualquier vínculo, y empezar a mirarnos. Esta palabra que ellas usan siempre que me dicen, son no mirados, le digo, tampoco se están pudiendo mirar ellos, ¿no? Absolutamente. Y ahí viene una relación muy directa en cómo estamos nosotros como adultos
y lo que le podemos dar a nuestros hijos. Digo, si no hay un no reconocimiento de tu propia historia, una no aceptación de un montón de cosas, es difícil que puedas conectar emocionalmente con tus hijos. Y esto lamentablemente aparece mucho en los conflictos que traen las familias, los conflictos de conducta y demás. La mayoría de las veces se reduce a que no está la suficiente mirada que tiene que ver con lo que hablamos al principio, la conexión emocional. Es la mirada de te veo, qué necesitas, te estás comportando de esta manera, no se soluciona con te doy el jueguito o te mando a la habitación o te saco tal privilegio. Se soluciona con atender la emoción que te está generando esa conducta. Lo no hablado, ¿no es cierto? Qué importante. Suena tan simple y tan básico, pero es tan difícil. Mónica. Sí, hoy hay una escolaridad extendida. Muchos chicos van 8 horas, más el trayecto, más el tiempo, son casi 9 horas de escolaridad, más el horario del trabajo de los papás y demás. ¿Cómo explicarías vos en el tiempo en que se encuentra esa familia, qué es la presencia emocional en forma práctica? ¿Cómo tiene una mamá o un papá para conectarse con presencia emocional en el momento en que se ven? Es muy difícil, no digo que sea fácil. Yo justo hoy venía en el auto hasta acá, digo, hoy tuve un día lleno de cosas. Pensaba, ¿qué voy a hacer cuando llego a mi casa? Porque a la noche tengo que cursar, también tengo un curso. Digo, ¿qué voy a hacer en ese momento con mis hijas? Yo también lo pienso, digo, porque a veces parece que el que está hablando tiene como una autoridad y jamás va desde el juicio, sino desde la posibilidad. O sea, lo primero sería planificarlo, observar cuánto tiempo voy a estar. Darnos cuenta de que los chicos necesitan ese alimento emocional. Yo creo que lo primero es darnos cuenta, salir del automático. Ok, tengo que salir a trabajar 8 horas. Yo, el papá también, o cómo esté conformada la familia. Nos encontramos todos recién a las 6 de la tarde. La normalidad sería, bueno, alistamos para la cena, los bañamos, todo rapidito, chiqui chiqui, que se vayan todos a dormir. Esa dinámica familiar que estamos llevando la mayoría de las personas trae muchos conflictos. Entonces, si nosotros podemos identificar que ya ese sistema nos está poniendo en un lugar de déficit emocional, no solo a los chicos, digo, hablamos de los chicos porque son los que más lo muestran sintomáticamente, pero a los adultos también. Y en forma objetiva, ¿con qué? ¿Con preguntas, con charlas, con qué? Y acá viene el lenguaje de amor, como se suele llamar, de cada chico. Algunos chicos se conectarán más con el juego y te pedirán más, juguemos un rompecabezas, tirate a jugar al piso, que suelen ser los más chiquititos, que se conectan mucho a través de los motriz. Los adolescentes será a través de la charla, tal vez, o de lo que hicieron en el día, o de lo que te compartió, mirá, mala canción que salió. Yo digo que es estar. Llego, dejo el teléfono, dejo la cartera y dejé todo por 40 minutos, ¿no? Obviamente que esto también requiere de una organización previa porque la casa tiene que seguir andando y al otro día nos tenemos que levantar temprano. Digo, esto pasa en todos los hogares. Pero si uno puede identificar que esto es tan importante como mandarlos al colegio o como mandarles la viandita, por eso a mí me gusta hablar del alimento emocional. No nos olvidamos de darle el desayuno, pero muchas veces nos olvidamos de alimentar el vínculo. ¿Cómo se construye un vínculo? ¿Cómo construís un vínculo con tu pareja? Ahí vas al cine, charlas, comparten una cena, se abrazan. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Con tus hijos es lo mismo, digo. No es que son parte del decorado del día a día. Necesitas hacer esa conexión que requiere de presencia y a veces yo creo que los adultos no nos soportamos ni nosotros mismos estando presentes. Nos sentamos y es... ¿no? Claro. La ansiedad. ¿Y qué hago? Y estoy perdiendo el tiempo. Eso también lo perciben los chicos, ¿no? Digamos, por supuesto, lo que ven en casa. Lola, sí. Yo quiero hablar de lo no dicho. ¿Qué pasa con los adolescentes cuando no hablan? Porque empatizar o preguntar a veces justamente los recluye más. Se sienten interrogados, se sienten puestos contra la espada y la pared porque tienen que hablar cuando a ellos no les apetece hablar. Quiero decir, son épocas que hay adolescentes que hablan más, pero aquel adolescente que decide recluirse en el cuarto empieza con la dinámica de lo no dicho. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuáles son, digamos, los tips como para sacarlo de la habitación y conseguir que hable? En mi caso... a mí me funcionan las actividades compartidas, ir juntos al cine, ir juntos al teatro, porque no queda más remedio que hablar de lo que acaba de pasar y hacer aunque sea un análisis mínimo de 3 líneas. Pero en general, ¿qué se puede hacer? Yo creo que está bueno también nombrar que no todos los adolescentes tienen esta característica. Es verdad que suele ser una etapa de la vida que es medio monosilábico, ¿no? Sí, no, estoy bien, estoy mal, ¿no? Esto suele suceder, pero también hay otros que disfrutan mucho la conversación. Cuando aparece el silencio extremo y el meterse para adentro de forma extrema, es muy importante esto que vos nombrás.
proponer actividades, ¿no? Proponer actividades y que haya rutinas en la casa que tienen que ser de todos, como por ejemplo la mesa compartida. Está perfecto que quieras estar en tu mundo, con tus cosas, con tu música, pero a la hora de cenar tenemos que estar todos juntos, porque es el momento en el que compartimos. Después la conversación yo creo que es una consecuencia de la intimidad emocional. ¿Con quién conversa uno? Y con el que te sentís a gusto, con el que de repente si decís, te va a decir, y no, pero yo te dije, no ves que tus amigos, ¿no? Que es lo que solemos hacer los padres en la adolescencia, viene mucho el juicio, ahí es cuando el adolescente de repente se empieza a cerrar mucho más. Entonces, tratar de generar esas conversaciones que sean amables, escuchar más que hablar muchas veces, y esto de las actividades compartidas o de las actividades que incluyan un plan, funciona mucho, como funciona mucho todo lo que tiene que ver con el deporte, ¿no? Yo siempre cuando vienen con temas de la adolescencia, el deporte o lo que les gusta cantar, bailar, la comedia musical, digo, estar con otros y de repente después armar conversaciones en relación a eso y armar planes en relación a eso, es como ir arrimando el bochín, claro. ¿no? Como me voy acercando de a poquito en eso que te interesa, en eso que te mueve, y yo creo que los adolescentes lo perciben mucho. No es lo mismo estar en el colegio 8 horas porque hay que hacer lo que hay que hacer, que de repente estar atento a las necesidades que tiene esa persona en particular. Brenda, bueno, hablamos de crianza. ¿Me pasás el libro? ¿Cómo no? ¿Con qué me encuentro? ¿Con qué Tercer hijo, como Ahí digo está. yo. Mirá, tu vínculo con este hijo. Contame con qué nos encontramos. Bueno, El Nudo Invisible es un libro de Editorial Planeta que salió hace 2 o 3 meses, es bastante nuevito. Sanar tu origen para darle a tus hijos un mundo emocional seguro. Y El Nudo Invisible yo creo que es un libro que habla mucho de nuestra propia historia, nos hace mirarnos mucho a nosotros, cómo hemos sido hijos, cómo hemos sido criados, porque eso tiene un impacto directo en cómo nosotros ahora estamos criando a nuestros hijos. Es un libro también muy crítico de los sistemas sociales en los que vivimos y que tenemos tan normalizados hoy en día. Estábamos hablando un poquito con Sergio, que lo estaba leyendo, que tiene mucha sinceridad, digo, desde mi experiencia como mamá, habla también de mi propia historia un poco, creía que era muy necesario. Ese fue un poco el motor, digamos, sin este duda, tercer hijo, por decirlo así. Sin duda, la maternidad y la experiencia de maternar con todo lo que lleva alrededor, a mí me atravesó completamente, me dio una profesión, me dio una carrera, y la verdad que está muy atravesado por mi propia historia, y había algo que ella nombraba del juicio y de la culpa, que a mí me parecía muy importante nombrar en primera persona, que a todos nos atraviesan estos procesos. No es vos lo estás haciendo bien, vos lo estás haciendo mal. Es qué historia emocional tenés detrás para hoy tener que actuar de esta manera. Siempre yo digo sanar, ¿no? Poner palabras, poder reconocer. Una de las cosas que me impactó, Emiliano, del libro es esta cifra que citábamos antes. ¿Cómo llegamos a naturalizar que el 90% de los partos sean por cesárea, es decir, inducidos? ¿Cómo llegamos a que una mujer se ponga en la camilla así, tenga un farol acá adelante, los médicos estén riéndose y hablando de fútbol, recibiendo una inyección, induciéndola al goteo? Si esto es una locura, que el libro de algún modo lo dice, ¿cuál es el estado natural para parir? Bien, esta cifra que vos nombrás pertenece al ámbito privado, que me parece también nombrarlo es importante. Pertenece al ámbito privado, haciendo un 80-90% la tasa de cesáreas. Sin embargo, es una tendencia no solo en Argentina, sino a nivel mundial. La Organización Mundial de Salud recomienda un 15% de la humanidad de tasa de cesárea, porque es una operación mayor, porque tiene sus riesgos. Sin embargo, también hay muchas mujeres que eligen esa cesárea, lo cual no sería un problema cuando se elige con el abanico abierto, ¿no? ¿Qué es lo que implica una cesárea? ¿Cuáles son las consecuencias, posibles consecuencias para las mamás? Porque estamos sometiéndonos a una operación. Para el bebé también, digo, hay algo muy importante de valorar nuestro diseño biológico, que venimos preparados para atravesar un canal de parto. La cesárea es un milagro y se valora muchísimo cuando tiene sus motivos médicos o cuando las mujeres la eligen, porque enfrentarse al proceso de parir también tiene un componente emocional muy grande que no todas están preparadas para atravesar. Claro. Se mueve muchísimo, hay que poner mucho el cuerpo, entonces me parece también muy válida la decisión de cada mujer, pero me parece que no se está informando de manera clara qué es lo que implica, ¿no? Todos los procesos. Y cómo llegamos a ese número, yo creo que tiene que ver mucho también la desconexión que tenemos con nuestros propios procesos, ¿no? El miedo es algo que a las mujeres nos suele atravesar mucho en el momento en el que vamos a ser mamás. Y nos venden la cesárea como si fuese una solución mágica, ¿no? Como si no incluiría el miedo y si no hubiese ninguna consecuencia
consecuencia. Y muchas mujeres en ese contexto accedemos a eso, ¿no? Pero sin fíjate duda que tiene vos sus en consecuencias. este relato otra vez de algún modo incurrimos en ese vicio de contar una partecita. Yo lo que necesito es que me cuentes la otra parte, que vos la viviste, vos tuviste una cesárea y después un parto natural. ¿Qué implica un parto natural? Sí. Me parece que lo haga sintético, pero está buenísimo, Necesito ¿no? un corte rápido. Dale, volvemos y le respondo. No, necesito un corte bueno. para despedirte, pero te respondemos esto, estoy pasado de tiempo. Ok. Dale, vamos. Mira, la realidad es que tiene que haber mucha disposición de la persona que va a pasar por ese proceso, tiene que haber acompañamiento y tiene que haber una despatologización del nacimiento. El nacimiento no es algo patológico, el nacimiento es algo natural, que en buenas condiciones de salud materna y neonatal puede suceder sin demasiados inconvenientes. Lo que sucede ahí es que por una cuestión de tiempo y por una cuestión que está atravesada por un sistema que se beneficia de estas intervenciones que empiezan desde el mismísimo momento del nacimiento, esto empieza a ser la normalidad. Y esto trae consecuencias no solo a nivel físico, que es lo que estábamos hablando, sino que también trae consecuencias a nivel emocional, porque en general lo que ocurre cuando hay intervenciones médicas es una separación de la mamá y el bebé en el momento que el bebé más necesita estar en contacto con su mamá, que es en el momento del nacimiento. Y cuando esa conexión es interrumpida, y esto está estudiado por la OMS como la hora sagrada, la hora de oro, cuando esa conexión es interrumpida, empiezan una serie de consecuencias a nivel emocional en el bebé que no las podemos ver porque no pueden hablar. Y tenemos que conectarnos con la emoción. Y si no lo logramos, estamos en problemas. Un placer escucharte. Un aplauso para Brenda Trócoli. Gracias. Y corte, venimos con mucho más. ¿Cómo estamos hoy? Dale. Gracias. If someone told me that the world would end tonight, you could take all that I got for once, I wouldn't start a fight. En todos lados.